clase, en términos de clase, quítenle, bueno, los parciales de los laboratorios que serían 4, ¿verdad? Digamos, no desarrollamos directamente toda la mañana de clases, pero estaba haciendo el conteo y algunos me decían el día de ayer en el otro grupo, y estamos haciendo la cuenta regresiva nosotros. Yo les decía, tal luego está bien, ¿verdad? Pero antes de eso, pues hay que considerar que hay tantas cosas que seguir discutiendo todavía, tantos contenidos que hay que abordar, y sobre todo pues verlo desde el punto de vista crítico. Esta mañana tenemos una jornada de 3 actividades grandes. La primera actividad tiene que ver con el hecho de saber y estar conscientes. Ahí me dicen cuando iniciemos, compañeros. Primero decíamos que tiene que ver con una aplicación de lo que vimos el día sábado anterior relacionado con los enfoques y los ejercicios didácticos. Si se recordarán, discutimos la importancia de los enfoques, dejamos una tarea que ya la vamos a recibir y espero que nos la estén haciendo algunos ahorita, porque no era esa la idea. Y estar conscientes que eso, si bien es cierto, teóricamente hablando, nosotros lo vemos en el aula, en los libros, eso en la práctica indudablemente se pueden percibir en la esencialidad del trabajo docente mismo, igual los principios didácticos. En 20-25 minutos de desarrollo de una clase podrías aplicar tantos principios didácticos que es lo que se van a percibir en un video de aplicación que tenemos en unos minutos. Esa es la primera parte, aparte de la retroalimentación que vamos a hacer con algunos de ustedes con una dinámica diferente. En la segunda parte vamos a desarrollar la primera asesoría de planificación. Igualmente para este día, desde el primer día de clase, habíamos acordado que ustedes iban a tener 4 sábados para decidirse sobre la base de un programa de estudio. Y en el caso yo he clasificado, de acuerdo a lo que momentáneamente se había percibido, un foldercito para ubicar todo lo que es educación superior. Y creo que hay 11. En educación media, si no me equivoco, había como 12. Y en educación básica, que es donde habían quizás como 14 o 15. Y no traigo de educación parvularia porque no había interés en el caso de algunos de ustedes, pero sí mi interés es darles a conocer la información de cómo es que se trabaja en educación parvularia, básica, media y superior, para que ustedes tengan esa idea completa. Así que vamos a iniciar primero pidiendo la tarea. Póngale su nombre, por favor. La indicación de la jornada tiene que ver con las 3 partes que decíamos inicialmente. Vamos a ver una aplicación de un video, de una película comercial que ustedes han reído viéndola, pero hoy le vamos a hacer la connotación
parte tiene que ver ya con la primera parte, la primera no tiene asesoría de planificación. Ese día cada uno de ustedes va a tener una idea así global para que el próximo mes tengamos ya nuestra asesoría de planificación ya sectorizada, solo los de superior en un horario, los de básica en otro horario, los de media en otro horario, para que podamos ir ya replanteándonos nuestra idea de planificación que de una manera muy particular, de manera individual, cada uno de ustedes va a asumir. Y la tercera parte, ya también tenemos listo aquí las preguntas. Aquí están las preguntas que cada uno de ustedes en sus equipos va a tener. Aquí se les van a asignar a ustedes 2 preguntas, de las cuales ustedes ya traen las posibles respuestas que van a discutir con sus compañeros. Solo ponen en común sus respuestas y entramos ya en lo que es el laboratorio. Recapitulando, entonces tenemos 3 grandes partes, y de aquí a las 12 y 20 estamos terminando. Eso dependerá de ustedes en la tercera parte si le metemos con ganas a este laboratorio número 3. Yo quisiera, el sábado pasado lo planteaba y algunos compañeros se me acercaron y me dijeron: mire, yo realmente no he visto las películas, tuvimos problemas ahí, total, no voy a hacer el laboratorio. Qué bueno. Si hay algún compañero o compañera que igualmente ahorita no ha visto las películas, no se atreva a hacer el laboratorio. Yo les digo porque ya en otras experiencias se ha dado el caso y después me echan la culpa a mí de que yo no les avisé con tiempo. Yo les avisé con tiempo desde el sábado anterior. Grabamos algunas películas acá, algunos dijeron que se las iban a pasar, otros dijeron que ya las habían visto, es decir, hemos tenido tiempo para ver esas películas. Por lo tanto, será necesario que estemos conscientes, pues, si algún compañero no va a decir nada y se va a atrever a hacer el laboratorio y sale mal por culpa de ese compañero, no van a echar la culpa a mí, por el hecho de que estamos advirtiéndoles con tiempo. Este trabajo es muy responsable en el área, porque eso es lo que vamos a ir a aplicar en su momento dado, en un salón de clase. Bueno, vamos a empezar con la retroalimentación de ustedes. Eisen, ¿está? José Eisen va a venir. Sandra Larisa, no va. No ha venido tampoco. Luis Fernando Ponce. Luis Fernando. Permiso. Marcela. En la jornada anterior, Luis Fernando, hablamos de esto. ¿Qué nos recordás así? ¿Qué es esto? No te vuelves, ok. Vamos a dejarla por aquí entonces. ¿Sí ya vino Ana Lucía? No. Ana Lucía. ¿Qué hablamos de esto? Bueno, la biología tiene que ver con el desarrollo evolutivo, con la parte de los seres vivos, y como docentes pues debemos de tener bien claro que el estudiante es un ser vivo que tiene características físicas, mentales, sociales. Entonces es importante conocer esa parte como ser vivo que es parte de un sistema y así contextualizarlo en cuanto a su aprendizaje. Ok, decíamos que importante tiene la didáctica aplicar o relacionarla con la biología, porque por un lado la enseñanza se planifica en función de la parte biológica que el estudiante tiene también. Algo que usted decía, que también es la parte física de cómo él es, el gordito, el flaquito, o sea, no tener una predisposición de lo que pueda hacer el niño, Okay. Conocerlo realmente cómo es él. Y partiendo de eso es de potencializar sus capacidades, Okay. sus habilidades. Primera, Karen, epistemología. Es el componente científico que se ocupa al momento de enseñar un determinado tema, digamos. Como yo lo voy a enseñar, debo comprender lo primero yo para que mis alumnos comprendan lo que yo estoy tratando de transmitir. Si la didáctica es el arte de enseñar, ¿enseñar qué? Enseñar la parte epistemológica. Tengo que conocer, tengo que saber, tengo que dominar la parte que quiero enseñar, porque si no, didácticamente hablando, no hay esa relación. Ya tenemos entonces 2. Nancy Hernández. Nancy. No, no es tú.
Ana Jiménez, perdón. Omar Quijada. Omar, a ti te corresponde hablarnos sobre eso. La ontología. ¿Le damos una oportunidad a otro? Sí, ok, le vamos a dejar este entonces pendiente, porque hay dos ya que no se han considerado. Vamos con Tania Benítez. Tania, centrado en el contenido, ¿de qué estamos hablando? Es el primer enfoque. Ajá, ¿de qué habla ese primer enfoque? El primer enfoque solo se basa en desarrollar todos los contenidos de las unidades sin importarle en sí el ser del estudiante. ¿Qué otro nombre tiene ese enfoque? Tradicional, clásico y Intelectualista. intelectualista. Hay un elemento ahí fundamental, Tania, en donde el docente exige algo en ese enfoque. ¿Qué es? Está centrado, aparte del contenido, está centrado porque es tradicional, es la memorización. Muy bien. Primer enfoque que se ha venido desarrollando de una manera tradicional y que se va a seguir desarrollando, pero decíamos en la clase anterior, sabemos que existen dos más. Se puede hacer alguna combinación del otro, ya lo veremos en el video. Veamos ahora a Oscar Mengíbar. Oscar. Sociología. ¿Te recordás? Hablábamos el sábado sobre eso. Biología, psicología, sociología, ¿te correspondía? Ok, ¿qué relación tiene la didáctica con eso? Es parte del comportamiento del ser humano o cómo se va a desenvolver él o en la sociedad. Porque la educación parte del tipo de ciudadano que se quiere. Ok, perfecto. Y en el aula decíamos, debemos acostumbrarlo que el estudiante es un ente social, donde debe interrelacionarse con los demás. No debemos ver al estudiante marginado, aislado, sino que al contrario, debemos involucrarlo dentro de las relaciones sociales afectivas que puedan considerarse en el salón de clase. Johanna Pineda, centrada en habilidades. Lo veíamos como el segundo enfoque, Segundo enfoque. en que estaba centrado, bueno, que el alumno era el eje central. O sea, estaba enfocado, tenía que el maestro como investigar cuáles son las necesidades de cada alumno y según esto él iba a realizar su contenido. Okay. Hay que destacar las habilidades y destrezas que los estudiantes tienen y en función de ello desarrollamos el trabajo de la asignatura del contenido para satisfacer esas necesidades de ser. No me centro en la materia, en el contenido y me importa poco el estudiante. Ese es el enfoque anterior. Pero ahora, cuando pienso en el estudiante y sobre la base del estudiante, adecuo, genero algunas relaciones de esos contenidos, ya estoy pensando en el segundo enfoque. Julio César, psicología. Es que estudia la conducta humana. Por lo tanto, tiene que ver cada alumno que aprende. La didáctica se relaciona con la psicología cuando, por un lado, el arte de enseñar y la psicología de una manera amplia determina la conducta del hombre, del ser humano en la sociedad. Pero decíamos, la psicología desde el punto de vista del aula se centra en el aula, comportamiento del aula. ¿Cómo la didáctica se relaciona entonces? Le voy a enseñar a cada alumno según sus características, su forma de ser, ¿verdad? Tengo que tener diversidad de metodología de cómo le voy a enseñar a cada estudiante o grupo de estudiantes. Jessica Vanegas. Te voy a dar que selecciones los últimos dos. Ok, centrado en competencia. En la cual en lo que se tiene que ver es que el alumno, ¿verdad? Se le pueda desarrollar sus competencias poniendo lo que es en práctica lo aprendido.
¿Cuáles son las competencias? Para preguntar para todos, ¿cuáles son las competencias? Son tres, sí. ¿Qué se diferencia una procedimental de una conceptual? Solo una. Bien. La conceptual se refiere a la teoría, Es la base teórica. a definiciones, hechos, fechas. Ahí todavía interviene bastante la memoria como una base teórica. En la procedimental se refiere ya al saber hacer. Exacto. Y ya es el desarrollo de La demostración de la teoría. ¿Sí? Vamos a decirlo más tarde y ojalá que no se nos vaya a olvidar lo que planteamos ahorita. Cuando hablamos de lo conceptual hablamos de dos directrices, dos consideraciones dentro de la primera competencia, ya nos lo decía la compañera. Una parte es la parte declarativa y la otra es la parte factual, con F, ¿verdad? Factual. Si nosotros le decimos al estudiante, por ejemplo, dentro de las competencias conceptuales, que nos pueda describir qué pasó en 1932, el 31 de enero en El Salvador, ¿qué creen que va a decir? Si le explicó un suceso en su vida, va a poder dar respuestas, ¿no? No, de hecho, posiblemente el estudiante no nació en ese tiempo, pero estamos hablando de que él maneja la teoría porque se la desarrollaron, la dieron en un tema determinado, un día, Como el un día. 15 de septiembre de 1800. Exactamente, son temas que nosotros manejamos. Ahora, ¿qué es lo que el estudiante va a decir? ¿Eso es conceptual? Sí, pero de la línea declarativa. ¿Por qué? Porque un estudiante tiene una percepción dependiendo del enfoque que el docente haya dado en relación a ese tema. Imagínense que un estudiante, solo por hablar, de mencionar la fecha del 15 de septiembre de 1821, tenemos en el mismo salón y un estudiante dice: disculpe, yo el año pasado no vine a esta institución, pero yo lo que recuerdo que mi docente dijo que los españoles habían venido acá, es mentira que vinieron a descubrir, ya estaba descubierto por nuestros aborígenes. Y empieza a echarse un rollo. Total, él planteó una situación que a los demás los dejó boquiabiertos, porque el maestro de esa escuela dijo de que el proceso del descubrimiento había sido por Colón en 1492 y que habían venido en carabelas y no había nadie acá, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver también ahí en el video ahora eso. Dos situaciones en donde se plantea una realidad y otra planteada en función de que, a saber si así es. El maestro así dijo. Eso es conceptual, sí, desde el punto de vista declarativo. Pero si yo les dijera ahorita a ustedes, miren, regálenme el nombre de 4 maravillas del mundo antiguo, ¿cuáles me van a mencionar? Jardines de Babilonia, pirámides de Egipto. No, ese es actual. Ajá. El Coloso de Rodos, el Faro de Alejandría, Zeus. Bueno, y ustedes dirán, ¿y de qué están hablando los compañeros? Son conocimientos que nos dieron a conocer en historia, en sociales, como le quieran llamar, y algunos dirán, de eso yo no me acuerdo. Conceptualmente hablando, quizás lo borraste del cassette. Pero si fíjense, se centraron en decirme efectivamente lo que son. Me nombraron lo que son. ¿Eso es conceptual? Sí, pero ya no es declarativo. Eso se llama factual, porque tiene que ver con situaciones establecidas en términos de que todos manejamos los mismos nombres. Mientras que lo declarativo yo lo manejo en función de cómo lo pueda ver. Es decir, no utilizo las mismas palabras que mis compañeros van a utilizar. Eso lo vamos a retomar en la segunda parte cuando hablemos de la planificación, pero sí quería que tuviéramos eso. Lo factual tiene que ver con la memorización de nombres, fechas exactas, más lo declarativo, que es todo aquello que yo manejo, que yo conozco, producto de lo que he leído, de lo que me han dicho, y puedo decirlo tal cual, ¿verdad? Siempre y cuando no esté equivocando situaciones. Bien, ¿quién me quiere hablar de esta parte, de la deontología? Dale, fijado. Son los códigos y normas profesionales, podríamos decir la ética del trabajo. Se habla del profesionalismo del docente, ¿Qué? la planificación, la programación de sus clases, el respeto hacia sus alumnos y respetar las distintas tipos de conocimientos de cada uno.
¿Te recordás para agregar si los principios didácticos son parte de la deontología docente? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Los principios son parte porque es de ahí donde se forma un buen profesional en la carrera docente, en el sentido de que para cumplir el estatuto como docente, ¿verdad? Tenemos que tener todo planificado, todos los principios los tenemos que cumplir para poder ser un buen docente en nuestra aula. ¿Será bien? Axiología. Valores de todo aquel fundamento que le permiten al ser humano valorar a partir de su comportamiento. Igual dice que estudia los valores en la escuela, en el ser, se le pone a vivir, a aplicar los valores en las enseñanzas. Dentro de sí traemos los valores como seres vivos y hay que vivir. Deontología, ¿quién me recuerda? Es la última. Dime. Es una disciplina que ve la parte del ser, del ser humano, considerándolo como un ser integral. Entonces usted nos decía que hay que partir de ver al ser humano que tiene sus propios procesos cognitivos, procesos históricos, de dónde viene. Entonces el docente debe de conocer esa realidad, no solo lo que tiene en el momento y en el aula, en aquí y en la hora del estudiante, sino todo el proceso de construcción social y igual está relacionado con los valores que ha asimilado. Esos conceptos, principios didácticos y enfoques de enseñanza, esa parte que nosotros acabamos de analizar y recordar, nos da por terminado el módulo número 1. Si ustedes se recordarán, tiene un objetivo, y ahí lo leíamos el primer día: analizar conceptos básicos y esenciales de la didáctica mediante su fundamentación teórica para ejercer la práctica educativa de una forma transformadora. Ese es el objetivo. Si analizamos conceptos, hemos terminado analizando deontología, axiología, aprender, enseñar, formar, aprender a aprender, desarrollo curricular, hecho pedagógico, acto educativo. Todos esos conceptos que tuvimos a bien discutir en estas clases, que fueron 4, ya nos da entonces por terminado este primer módulo. Si bien se les ha solicitado a ustedes que ese día vamos a trabajar el módulo 6, porque es parte del trabajo de la planificación, ya enviaré el módulo número 2, que es, efectivamente, vamos a centrarnos en una de las fases que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con los objetivos nada más. ¿Qué importancia tendrá la redacción? Se debe saber redactar objetivos. Debemos saber que hay una clasificación de objetivos. Eso lo vamos a ver en este módulo específicamente. Algunos de ustedes dicen: eso es lo que a mí más me ha costado, porque no sé, cuando me dicen que si es objetivo operacional, si en general, si es general, no logro identificar dónde está la diferencia. Eso lo vamos a ver en este módulo número 2. Bueno, vamos a pasar entonces al video de aplicación, compañeros. Me gustaría que estuvieran atentos, atentas, por el hecho de que los conceptos que ahorita acabamos de considerar con ustedes son los que vamos a ver ahí. Sobre eso vamos a preguntar después de terminado el video. Si me pagan la luz, les voy a agradecer mucho. Gracias. Bien. Ahí la tienen ustedes. Es una casita sin terminar actualmente. Todavía le falta mucho, igual que a ustedes. Pero si esta casita la construimos con buenos materiales, va a quedar muy buena y muy fuerte. También ustedes necesitan buenos cimientos, que son la educación, el respeto a sus mayores y sobre todo el deseo de estudiar, de sobresalir y servir a la patria. Esta casita que ven aquí estaba del lado de acá, pero por razones geográficas dijeron que se había pasado del lado de allá. Pasó mucho tiempo, muchos años, hasta que prevaleció la justicia y la razón, y se la devolvieron a sus legítimos dueños. Es de Chamizal. Se los explico así para que ustedes vean mejor. Pero si este papalito no tiene tejado. Cierto, muy cierto, mire qué observador. Es que nos lo devolvieron sin teja,
Bueno, pero pues algo, ¿verdad? Pues de ordenar, ¿entendieron? ¡Sí, profe! ¿Qué es eso de profe? Profesor, aunque se tarden un poquito. La primera condición del estudiante es el respeto a su maestro. Yo soy para ustedes el profe, digo, el profesor Sócrates García. Contrario de aquel Sócrates que dijo, yo solamente sé que no sé nada. A ver, vamos a ver, ¿quién se sabe cuál es el lago más grande de América del Sur? Yo, profe. Digo, profesor. A ver, Cipriano, ¿cuál es? El lago de Chapultepec. Ya no más falta que digas que pertenece a los soviéticos porque está muy cerca de la montaña rusa. ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo mi papá. Ay, sí. Desde que tu papá se metió a político y lo nombraron consejero del departamento, y ha salido lo patriota y ya casi se siente prócer, pero esta vez se le pasó la mano. Porque el lago de Chapultepec ni es el más grande, ni está situado en América del Sur. Bueno, no tendré que decírselo yo a mí. Se trata del lago Titicaca. Uno no se ría ni se tape las narices. Eso nada tiene que ver con lo que están pensando ni con lo que están oyendo. Y ahora, para que no se les olvide, escriban 50 veces. El lago Titicaca es el más grande de la América del Sur y está situado al sureste del Perú y al oeste de Bolivia. Precisamente por sus virtudes, quiero confiarle otra gran empresa, que se haga cargo de la escuela del poblado del Romeral, que desde hace tiempo está sin maestro. Así se cambia la cosa. Ay, qué susto me había dado, ¿eh? ¿Qué me contesta? Pues que mi lema ha sido y será siempre, donde haya un niño que enseñar, ahí debe ir el maestro volando. Volando no, porque el Romeral queda bastante lejos. No a 50 kilómetros de San Bartolo, que es prácticamente. Más lejos de San Bartolo. Caramba, un poquito más, y por nada la gente de ese pueblo se cae del mapa. No olvide que usted mismo dice que la enseñanza es un sacerdocio. Lo digo y lo sostengo, por eso acepto. Porque para comunidades, hubiera yo estudiado para manipulista, nunca hubiera yo salido de la zona rosa. Bien, tiene usted razón, pero sé de su espíritu de sacrificio, no esperaba menos de usted. Pues tampoco espere más, pues para eso es lo que pagan, y con permiso de usted voy a seguir dando mis clases. Espere. Mire, ¿qué han hecho ustedes, sus alumnos? Ya lo sabía, señor director, pero es que de vez en cuando hay que dejar que los niños descarguen sus represiones, o yo, descarguen sus represiones. Lo que quiere decir en buen español, psicología de alto nivel. Pero que es lo mismo, para ponérsela más fácil, que las clases no sean un lugar de severa enseñanza, sino un motivo de alegría para los chavos, que haya ambiente. Muy bien, pero me gustaría que se hiciera usted respetar más a sus alumnos. No, si mis niños me respetan. Lo que pasa es que nos gusta jugar, nos gusta reír, porque la risa es muy importante. Cada quien tenemos nuestros métodos, señor director. Ah, sí, pero no olvide que la letra con sangre entra. Eso ya es obsoleto. Yo creo que la sangre hay que dejarla para los taquitos de moronga, que son muy sabrosos. Este incidente, pues a cualquiera le puede pasar. No, a cualquiera, porque a mí nunca me ha pasado. Pues lo felicito, señor. Muchas gracias. Con permiso, Sócrates. Y entonces usted muy bien para el Romeral. Usted agarra la vereda, chanchadito. Pues hay dinero, nomás palomita. ¿Y qué falta mucho para llegar allí? ¿Cómo va a ir? ¿Corriendo o a paso de mula? Te digo. Te digo. Te digo que si usted va para allá. Claro, si quiere puedo llevarlo. Pues por ahí hubiera usted empezado. Tómate, jefecito. Aquí platicando el camino se nos hará más corto. Gracias, muchas gracias.
No, que caballos, pues no te las mudas. Sí, pero me da pena. Y no caminan si no les digo caballos. Mire, se ve que las quieren mucho. Sí, jefecito, como hermanita. Sí, si se nota el aire de familia. ¿Y qué se les perdió en el Romeral? ¿Se puede saber? Nada. Soy el nuevo maestro. ¡Ah, caray! ¿Y por qué no me lo habías dicho desde delante? Ahora agárrese que vamos a entrar en un pedazo de camino medio malón. ¡Arre! Ah, pues ¿qué pasamos a ver el juez, no? ¡Mándame! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Mándame! Cállate, porque un momento, ¿por qué no quiere venir a la escuela? ¿Qué le falta? Es que tengo un problema muy serio que me preocupa mucho. ¿Qué clase de problema, joven? Me llamo Expedición Castá. No, pues si eso no es nombre, está casi una maldición, con razón está complicado de experiencia, hombre. Pero ese no es mi problema. Lo que yo quiero decirles es que así le traigo a mi hijo, porque a su mamá no le da la tanta gana de traerlo ella misma. ¿Por qué su mamá no lo trae? Porque es muy floja. Ni para cuidar al niño es buena. Hasta yo tengo que arreglarlo. Por lo visto todavía no aprende, ¿no? Cállate sin cuidado y déjame que niño. Gracias, profesor. Por lo visto, tu papá y tu mamá no se llevan, ¿verdad? Ven, vamos a ver cómo arreglamos eso. Mira, aquí. A ver, niños, todos de pie. ¿Y tú por qué te quedas sentado? Porque me pega la gana. De manera que te quedas sentado, porque te pega, ¿verdad? Y se te pega muy seguido, pues ahora te pagan. Porque como eso se pega, yo no quiero que te lo pegues a los demás. Nunca deben olvidarse los dos principios fundamentales: la disciplina y el respeto a su superior. Y eso lo digo especialmente por ti. Ahora sí ya pueden sentarse. Y ahora me siento yo. No se rían, que esto que acaba de pasar puede ser una gran lección para todos ustedes. La tripulación de las carabelas, compuesta en su mayoría por cristianos antes, ya no creían en las promesas de Colón. Claro, es natural, tanto tiempo de navegación. Cada día le preguntaban: Cristóbal, ¿y qué? ¿Qué de qué? Les decía él: pues no que íbamos, allá vamos. Pero ¿cuándo vamos a encontrar qué? Entonces había cierta discusión entre los navegantes. ¿Qué? Momentos hasta, como que dice, de motín. Porque claro, eran unos ignorantes que no habían ido a la escuela naval y por lo tanto creían que la niña, la Pinta y la Santa María era como irse de pinta con una niña de Santa María. Pero no hay que negar que eran unos valientes. Señor, y así a la vida navegaban y navegaban. Un día Cristóbal dijo: tierra, ¿dónde? Dijeron todos. Que no. ¿Qué es eso? Dijeron todas. Es que ya estaban desesperados. Pero llegó un día, el 12 de octubre de
1492, cuando el vigía, emocionado sin poderse contener, gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! Que había producido el descubrimiento de América. Yo acabo de descubrir que es hora de entrarle al taco, de manera que terminaron las clases y como tarea para mañana tienen estas preguntas. ¿Traía Colón buenas intenciones? ¿Entenderían los indios el lenguaje extraño de aquellos hombres blancos y barbados? ¿Dónde quedaron las joyas? ¿Quién se las clavó? ¿Dónde quedó la bolita? Colón, con sus pelos largos y sin bañarse y todo pudoroso, fue el primer que pisó América. Cuando Colón viajaba, llevaba siempre su famoso huevo. No se pierdan la apasionada clase de mañana. Que no me falte nadie. Aquí los espero. Hasta mañana, muchachos. No, este no será un buen día para mí, ni tampoco para ustedes, muchachos. Esa escuela ya no nos pertenece. Las han quitado. ¿Alguien considera que es más importante instalar aquí otra cantina como si hubiera tan pocas en el pueblo? Y lo que más me duele es haberlos hecho trabajar tan duro para embellecer este futuro antro de vicio. Pero no importa, estoy muy orgulloso de ustedes. Sí, señor. Al menos de ti, Felipe. Ya puedes ir a decirle a tu padre que debe estar muy contento, porque ganó el primer round. Pero también dile que faltan muchos, porque todavía no termina la pelea. No, maestro, nos quedaremos aquí. No podrás sacarnos. No, no se puede. La ley está de parte de ellos. Y nosotros no podemos ir contra la ley. Entonces, ¿nos quedaremos en la escuela? Eso no. No son 4 paredes lo que hace una escuela. La escuela la hace el profesor, sus alumnos. Donde ellos estén, quiere decir que donde nosotros estemos, aquí estará la escuela. ¿Qué quiere decir, maestro? Que si estuviéramos todos juntos en la calle, ¿sería como si fuera una escuela? No, sí, pero claro, sería un poco incómodo. Pero tengo una idea. Para instalarnos en el lugar más adecuado. Y yo les prometo que tendremos la escuela más maravillosa del mundo. Estuve tocando, pero como nadie me contestó, entré a ustedes, perdonen. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién es? Es el señor maestro. Perdónenme, no se pare, si no puede, ¿para qué? Ahora comprendo, ahora lo entiendo. Mientras él se ahoga, usted se desahoga con Martín. ¿Yo? Sí. Y ya le di el cuerpo esta mañana. Parece el Vaticano. Está lleno de cardenales. Pero no solamente usted tiene la culpa, sino usted. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver? No, ¿qué vas a ver? Si se la pasa borracho todo el tiempo, alargado, tratando de olvidar que le quitaron sus tierras. ¿Y sabe por qué se la quitaron? Por ignorante. Parece que Margarito me sacó un papel que le pusiera el dedo y yo, como no sé leer ni escribir, pues... Por ignorante. Y eso es lo que quiere que le pase así. Que no sepa leer, que no sepa escribir, que no pueda defender sus derechos. Ya déjete de beber, quítese de la copa, a nada lo lleva, atienda a su hijo y no haga enojar a su vieja. Mañana te espero en la escuela, Martín. Usted tenga coraje, no se desquite con Martín, es su hijo.
que mezclen su sangre, que uno tiene la culpa de esto, de esto. Sí, padrino, deseo es que todo siga en el romeral como hasta ahora. ¡Y Dios no quiera! Señor gobernador, ¿quién es este hombre? Yo puedo decir, es el mejor maestro que he visto. Un hombre providencial que vino a traernos la esperanza y la vida. Le suplico, señor gobernador, que lo escuche. Señor gobernador, con todo respeto, está usted hablando casi con un muerto. Y si no soy cadáver, es porque muchachos pichados me salvaron la vida. ¿Y sabe usted quién me mandó matar? Con sus servicios, con sus pistoleros, este que tiene sentado a usted. No, pero ¿cómo se atreve? Continúe. Señor gobernador, este es un tirano que hace mucho tiempo explota al pueblo y es capaz de todo hasta de quitarle la tierra a los campesinos. Lo ha hecho. Aquí tengo la escuela. ¿Cierto es como nunca? Toluca, diga que no es verdad. Sí, es verdad. Yo he sido cómplice y ahora me arrepiento. Yo no creí que fuera capaz de llegar hasta el crimen. No, señor gobernador, que es cierto. Siquiera este tiene el valor civil de decir que no ha solapado, pero ha hecho más todavía. Ha impedido la educación de la niñez de este pueblo, que es el crimen más grande de todos los crímenes. Ahora les niegue que tenga que entrar ahorita delante del enemigo del gobernador, que es la verdadera justicia. 18 minutos que creo los dejan picados a ustedes por el hecho de que la película dura casi 2 horas. Ahora que ya ustedes tienen una idea desde el punto de vista teórico, didáctico, pedagógico, yo creo que cuando vean la película en su momento dado ya le van a tener ver esa connotación. Por el mismo hecho de que lo hemos visto, porque es Cantinflas, así como vimos el barrendero, vimos el ministro, vimos el padrecito, vimos la saga, ¿verdad?, de Mario Moreno. Estos 18 minutos que se han editado tienen la intención de ver algunas de esas partes, algunos de esos componentes que hemos visto hasta ahorita en el módulo número 1 y que vamos a seguir viendo en otros módulos que más adelante tenemos. Se tomó en cuenta ahí principios didácticos, se tomaron en cuenta ahí los enfoques y se valora también un elemento importante que son las cualidades del docente. Usted hubiera hecho levantar, hablando de la oreja del estudiante, de acuerdo a cómo se le enfrentó al maestro. ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Lo ignoran. ¿Ignorarlos? No. ¿Hubieran actuado de esa manera? Porque el perfil de Sócrates García, en este caso Mario Moreno, el personaje de Sócrates García, trata de dar a conocer diferentes situaciones del área docente. Si bien es cierto, es muy democrático, si bien es cierto, parte ese elemento, lo autoritario, y los que vieron la película o han visto la película completa, verán algunas otras partes o escenas en donde se ve un maestro diferente también. ¿Qué queremos recoger, qué queremos recopilar en esta sistematización, digamos, con el video de aplicación? Que los conceptos realmente que nosotros hemos visto sí se aplican en una experiencia dada y que ustedes lo van a enfrentar en un momento dado. Ahora, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿Sabrá que está aplicando un enfoque? ¿Sabrá que está violentando un principio didáctico? ¿Sabrá que está desordenando las clases? Es decir, no sabe si es motivación, desarrollo, fijación, integración. Esas cucharaditas de conocimiento que hemos dado en los sábados anteriores, decía, en 45 minutos se pueden ver todas unidas. Ahí va a haber enfoque, va a haber principios, va a haber todo. Elementos, momentos, fases del planeamiento. Y lo importante es no desarrollarlo y sin saber qué estoy haciendo, sino darme cuenta de que estoy aplicando a un precursor. Aquí voy a aplicar un enfoque, aquí hay un principio didáctico que hay que respetar y de esa manera le vamos dando forma al proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé, esta aplicación de este video tiene esa intención o tenía esa intención, que en esta primera parte nos diéramos cuenta, pues, así como los coristas que van a analizar ustedes, también tiene esa connotación de aplicación de principios didácticos o de violentación de principios didácticos. También en el profe se pueden determinar algunos aspectos teóricos que podemos nosotros discutir. No sé, 12 opiniones así libres.
que quieran compartir con nosotros. Dime, voy contigo después. Para mí, si es cierto, no es adecuado usar ese tipo de, o de jalarle la oreja, ¿verdad? Pero antes no había tanta regulación como hay ahora, ¿verdad? Para la niñez. Pero si bien es cierto, se aplicaba y daba resultados. O sea, no siento yo que ahorita nosotros estemos como traumatizados y que nos haya dejado un gran estigma entre nosotros en la escuela. Si antes era un poco estricto porque se amenazaba, ya sea con la regla o con lo que sea, y ahora se deja prácticamente hacer lo que los niños quieren porque los maestros tienen miedo a que se les aplique la ley o otros medios. Entonces la escuela es una jungla, no hay un orden, sino pues porque no se puede aplicar ningún tipo de disciplina. Dicen no hagan esto, no hagan lo otro, pero no dan otras opciones. No se les puede hablar fuerte porque es maltrato psicológico, no se les puede tocar porque es físico. Entonces ellos sí pueden violentar a los maestros, pueden decirles de todo y hacerles de todo. Y para mí era mejor la educación de antes, sin tantas prohibiciones de disciplina. En muchas instituciones privadas hay reglamentos que se respetan. Y si nosotros hacemos la comparación de un colegio de una escuela pública, en la escuela pública es el desorden, mientras que en el colegio a veces por un simple cincho no te dejan entrar. Por la corbata mal colocada, mira, los bordes se vienen a la corbata, el pelo, los zapatos, mira, ¿y qué pasó el uniforme completo? No venís, una ficha, etc. O sea, hay formas. El problema es de que en la escuela pública el maestro ya se acomodó y dice, bueno, es de todos modos, ¿verdad? Hay que ver los hipótesis que hacen. Al final a mí me pagan por venir a enseñar. Entonces estás dejando pasar la autoridad. Una cosa es la autoridad y otra cosa es ser autoritario. Entonces eso es lo que ha pasado. Lo que dice la compañera tiene razón. La ley Lepina y que las tantas consideraciones en cuanto a leyes existen, el maestro dice, yo no me voy a complicar la vida. Pero sobre la base de complicarse la vida, le complican la vida a aquellos que realmente quieren tener disciplina. Usted posiblemente dijo o tendrá esa experiencia. Yo tuve maestros que sí, en una escuela pública nos complicaron, pues. Pero cuando llegamos a otro grado, una maestra dejaba hacer y toda la gente que iba con un patrón de disciplina, todo se vino abajo. Pero muchos no nos queremos complicar. Bien, es cierto lo que dice la compañera Karen. ¿Estará bien? Sí, lo que dice, tomando lo en cuenta de la compañera y tomando también como somos nosotros los docentes, lo que es nuestro carácter, a veces nosotros nos lleva a tomar fase de una instrucción, somos instructores, guiadores, guías para los alumnos. Claro, están las órdenes que tenemos que llevar, ¿verdad? Que son las reglas del aula. Más no me parece a mí que cuando venimos el primer día pusimos normas, ¿verdad? Que teníamos que llevar. Esa no la puso el maestro, sino que la pusimos nosotros. Pusimos que éramos un grupo unido. Que tenemos cualidades para cada quien. ¿Y quién es el que se acopló a nosotros? Pues el maestro. Pero igual, él tiene su carácter, le digo yo, ¿verdad? Pero en verdad es su pedagogía, su forma de guiarnos por medio de la clase. Yo tengo una amiga, bueno, ayer íbamos hablando de eso, que a veces ni cuenta nos damos, o será ella, cuando ella ha implementado una fase de la didáctica. Yo hago esto y eso estábamos viendo la película La evaluación prohibida, la educación prohibida, perdón. Yo hago eso y empezó a llorar. ¿Por qué llorar? Le digo yo, sí, una película, o sea, un documental.
pero es la necesidad que yo veo en los alumnos, porque yo los veo realmente, lo he vivido, ha vivido da clases en una institución nacional, ¿verdad? Donde hay todo, pero ellos viven la ontología, la sociología, la responsabilidad como un guía, no y un maestro, sino que un guía. Y eso depende de cada uno de docentes, que tenemos esa vocación de empezar, de dar, sin esperar. Vamos a esperar algo, que ellos aprendan, que sean realmente, que alcancen nuestros objetivos, y decirles que esto les va a enseñar para su vida. También lo de los personajes de los padres. Hay momentos que tenemos escuelas de padres y nos preguntan cómo me está portando mi hijo. No, su hijo está bien. Pero dígame, una vez me dijo un padre así, dígame, porque si no, yo allá cuando llegue, le va a platicarme. No, hombre, mejor siéntese con él a hacer esta tarea, que se lo voy a dejar para que tal vez usted le pueda ayudar, ¿verdad? De una forma mecánica, ir a conseguir una pieza, ir a hacer algo. Es en forma de llevar del hijo al padre para ir acomodándose a la enseñanza. En muchos de los casos, muchos de nuestros padres tal vez no tienen la formación también. Y ustedes se fijaron en el video, Sócrates García tiene que llegar a la casa para conocer el ambiente social en el que se relaciona el joven. Y se da cuenta de que el señor es alcohólico, que la señora en esa situación, ¿será esa la parte psicológica o será esa la parte sociológica con la que Sócrates García se ha relacionado? ¿Las dos o una o ninguna? Las dos. Porque de esa manera comprende el ambiente social del por qué el joven anda reventada la espalda. No se ve en la edición. Pero cuando están pintando, ve al jovencito sin camisa y ve reventada la espalda. ¿Y qué te pasó? Problemas en mi casa. Así lo hizo también don Gregorio en la lengua de las mariposas. Fue a visitar a los papás. Eso no lo hacemos nosotros. Y se tiene que hacer, es decisión de cada uno de nosotros. Para comprender al estudiante a partir de la individualización, es necesario hacer diagnósticos. Importantísimos. Hay tantas cosas que hemos dejado de hacer y que la didáctica nos siguen diciendo, hagámoslas. ¿Dónde está la parte epistemológica en el video? Ya Karen nos decía cuál era, pero ¿dónde está en el video? La aplicación nos dio dos elementos epistemológicos. ¿Cuáles son? Solo uno nada más. Cuando estaban en clase. Cuando estaban en clase. ¿Qué pasó cuando estaban en clases? Debo entender qué es la epistemología, porque si no entiendo eso, en el parcial vamos a estar mal. Cuando me preguntó ¿Sí? Cuando les preguntó qué. Ese fue el primero. ¿Saben ustedes cuál es el lago más grande de Sudamérica? Y ahí de entrada, ante esa valoración, va el primer principio, que es el principio de participación. No dijo, yo les voy a decir, ¿saben ustedes cuál es? Ahí le estaba dando la opinión y estaba utilizando la mayéutica. Tres cosas al mismo tiempo. Las supo Sócrates García, digamos que sí. Les voy a preguntar, como yo soy Sócrates, y aparte de que yo no sé nada, voy a aplicar mi teoría. Pudo haber dicho con la teoría de Sócrates. Voy a darles la participación y voy a desarrollar este contenido. Tres cosas en 2 minutos. La alegría de los hipotes cuando le pegaron la figurita en el trasero. La parte epistemológica. Cuando están allá en la ramada también hay otra parte epistemológica. Cuando habla de Cristóbal Colón, que la joya, que aquí, que la tarea, que el descubrimiento, que no sé qué, que no sé cuál. Esa es la parte epistemológica, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo del contenido. ¿Dónde está la parte ontológica y axiológica? Al inicio les habla del valor del respeto a los mayores, de que ellos necesitan conocimientos para ser ciudadanos que contribuyan al país. Yo siento que ahí está incluyendo la parte de
nosotros desarrolláramos contenidos, así como lo hace Sócrates. Y lo importante no es desarrollar el contenido porque ahí está en el libro y lo tengo que desarrollar, sino que ir introduciendo esas partes, el principio didáctico, las fases del proceso, y todo lo que hasta ahorita hemos visto. Como les digo, si en 4 sábados consideran ustedes que se ha avanzado en algo, pues el video nos viene a resumir esa parte y hacia allá nos está mandando. Bueno, vamos al módulo 6, segunda parte de la clase ya, compañeros. Exactamente, vamos con el tiempo, con las 9:30. Perdón, gracias. Bueno, en el módulo 6 se plantea inicialmente 2 preguntas. La primera pregunta es ¿qué es planeamiento educativo? Y la segunda pregunta es ¿qué es o a qué se le llama programación? No sé si ya todos trabajaron en este Madrid. ¿Qué es planear? ¿Qué es programar? Tranquilos, no se preocupen porque no voy a pedir eso ahorita. Pero sí es importante que vayamos trabajando de acuerdo a lo que se dice. Vamos a empezar. Maggie, leemos lo que dice la presentación. Sí, el planeamiento es necesario porque evita la rutina, posibilita la reflexión previa sobre las distintas alternativas para desarrollar la tarea docente, evita las improvisaciones y dudas que provoca el trabajo desordenado y poca eficaz, permite actuar con seguridad sobre la base prevista. Cabe mencionar que la flexibilidad del nuevo currículo y la incorporación de los diferentes recursos de apoyo del planeamiento didáctico como libros de texto, cuadernos de trabajo, tecnología, etc., propiciará la creatividad de las y los docentes en el desarrollo de las actividades en su práctica docente. Si hubiéramos dejado como actividad que en esa presentación hubieran seleccionado ustedes las palabras claves, yo hubiera subrayado rutina, yo hubiera subrayado tarea docente, improvisación, desorden, flexibilidad, seguridad, bueno, varias. Partamos de 2 nada más. El término flexibilidad. Si bien es cierto, nosotros debemos planificar nuestra labor, nuestra planificación debe tener esa característica que se llama flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? No todo lo que planificas te va a salir al 100%. No todo lo que planificas, no le podás agregar algo nuevo que no hayas planificado. Podés considerar un elemento que está en esa situación ideal de poderla adecuar en ese momento la puedes hacer. ¿Por qué? Porque la flexibilidad tiende a que todo lo planificado pueda adecuarse a algunos insumos que sean necesarios en ese momento porque es tan necesario desarrollarlo porque se necesita compartir eso en el momento justo. Usted dice, yo ya tengo en la planificación los recursos a utilizar, pero resulta de que posiblemente o no te los prestaron o alguien los ocupó antes de ti y no te los llevaron a la dirección o se te olvidaron en tu casa. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que utilizar un plan B y eso se llama improvisación, dicen algunos. El término improvisación, didácticamente hablando, fíjense bien eso, porque hemos confundido el término. Decimos, cuando nosotros no planificamos caemos en improvisación. No, caemos en inventar, que es diferente. La improvisación en didáctica no es más el hecho de auxiliarse de algún elemento nuevo o de alguna actividad nueva que en el momento usted dice, esta no me va a funcionar, entonces ahorita voy a pensar en una que no la tenía, pero que la voy a incluir en este momento. Eso es improvisar. Usted puede llevar ya diseñada su clase, voy a utilizar esto y lo otro, pero si en el momento algo no lo tenés o algo te falló, en ese momento no vas a decir, miren, fíjense de que el cañón no sirve, lo voy a sentir mucho, 5 horas van a estar ustedes sin clase, no les voy a dar clase. Algo tenés que pensar, en algo tenés que considerar. ¿Por qué? Porque aquí habla también de la creatividad. Cuando hablamos de la creatividad, que es la segunda parte que yo subrayaría, es el hecho de que como docentes tenemos imaginación.
Y la imaginación del docente, como bien decíamos en la reflexión anterior, es más importante que lo que conoces. ¿Se recuerdan de la reflexión anterior? El conocimiento es más, perdón, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y el conocimiento del docente vuela. Para los que están trabajando ya y dicen, mire, eso es lo que yo hago el sábado y el domingo, a veces en la madrugada, a las 3 de la mañana, me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer? Tu quebradero de cabeza es con respecto a la imaginación, ¿qué voy a hacer? No tanto lo que vas a ir a enseñar, porque eso ya lo sabes. El problema es cómo lo vas a ir a hacer, y la imaginación empieza a trabajar. Si llevo esto, y si no llevo lo otro, y empezamos nosotros a desvelarnos con nuestras ideas, pensando en el qué hacer. Y ahí es donde emergen las buenas ideas, a veces en las madrugadas. A veces es bueno tener un cuadernito ahí debajo de la almohada para escribir lo que uno considera de que es necesario que vaya a hacer. Cuando me despierte a las 5 de la mañana, lo voy a hacer. Y resulta de que se hicieron a las 6 de la mañana y no te acordás qué pensaste en la madrugada. Porque la estuviste soñando y ese sueño fue bonito, lo proyectaste. Eso es parte de la imaginación. Para aquellos que todavía no tenemos esa experiencia, y será cierto, ¿sí? Es cierto. Yo duermo plácidamente, gracias a Dios, todo su trabajo lo tiene planificado y no hay ningún problema. Pero cuando no planificamos, llegamos a aquella frase de la cual ustedes creo también la vieron en Educación Prohibida, y dice, mañana es domingo. Y el problema es que no lo está diciendo un alumno, lo está diciendo un maestro, mañana tengo que ir a trabajar. Eso es lo más grave, que no lo está diciendo un alumno, sino que lo dice el maestro. Bien, vamos a empezar. Desde el punto de vista de la idea del material, la primera pregunta que tenemos ahí es, ¿qué es planeamiento? Si me enciende la luz, le voy a agradecer mucho, compañeros. Gracias. Y sí, vamos a partir de las 3 líneas que están ahí, 2 preguntas. Léeme, por favor. El planeamiento es una de las actividades de ella. El planeamiento es una de las actividades fundamentales que todo educador debe realizar como parte de su tarea docente. Su importancia ha sido destacada teóricamente, pero en la práctica todavía nos encontramos con muchos docentes que no le dan real valor. Déjenme ver un momentito. Ustedes me preguntan a los docentes, ¿y eso que todavía se hace? Imagínense. Fíjense de que nos han dejado una tarea de investigación sobre planificación. ¿Me podría dar algunos datos? Desde el momento en que no te da datos, te dice yo no planifico. Es más, algunos te van a llegar a decir, dice que la planificación la dejen en la casa, no la puedo pensar. No puede ser posible que las planificaciones las dejemos en la casa, porque no trabajamos en la casa, trabajamos en la escuela. Muchos no le damos el real valor. Y muchos dicen, mire, si yo todo eso, lo que yo doy ya lo vengo dando 15 años atrás, por lo tanto todo lo tengo aquí. Y los nuevos cambios, y las nuevas ideas, las innovaciones que tiene, cada año innovamos. Albert Einstein tiene razón cuando dijo, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Hacer lo mismo siempre aburre. Entonces nuestro trabajo tiene que estar en función de eso. Perdón, seguimos. Si no por el contrario, dice. Sino que por el contrario, consideran que es una tarea de poca utilidad, que implica pérdida de tiempo y que no trae aparentemente reales beneficios económicos. Es necesario que todo docente comprenda cuál es el papel de la actividad, que la actividad de planeamiento tiene y cuáles son las características que debe poseer para cumplir su función con eficiencia. Ahora preguntémonos nosotros, a partir de lo que leemos, ¿realmente será necesario planear? No veámoslo desde el punto de vista de la educación. ¿Planeamos nuestra vida? ¿Ustedes planearon estar aquí? Sí. Ustedes dirán, no, yo todavía no, fíjense, no sé qué fue, porque estoy aquí. ¿Tú lo planificaste? ¿Perdón?
Son la última generación. Es la última generación, correcto. Desde el momento en que veniste a la universidad, te enteraste, más bien, veniste a la universidad, empezaste a planificar algo. En la vida nosotros planificamos también nuestras situaciones. El proyecto de vida del cual se habla en quinto grado. Ustedes se recordarán que un maestro en quinto grado y en sociales les dijo, miren, ¿qué quisiera hacer tú cuando mayor?